Alumnos, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Henry García. Yo voy a ser su instructor en este curso respecto al manejo de esta herramienta, del el Red Screen Expert. Eh, Al respecto, les puedo decir que esta herramienta se utiliza en muchos países del mundo, sobre todo en el hemisferio norte. Fue desarrollado por la cooperación canadiense hace más de 20 años. Ha ido evolucionando en el transcurso de los años y lo que inicialmente eran varias herramientas separadas, individuales, ahora se ha integrado en un solo paquete. Y lo que inicialmente eran herramientas que solo se orientaban a la evaluación de proyectos que emplean fuentes energéticas renovables, ahora incluye también el muy importante rubro de análisis de proyectos de eficiencia energética. Y no solo eso, ¿no? Sino esta herramienta tiene la particularidad que no la he visto en ningún otro software, es que integra tanto el análisis de eficiencia energética, que va por el lado de la optimización de la demanda, con el uso de fuentes energéticas renovables, que va por el lado del análisis de tecnologías no convencionales para el abastecimiento de la demanda, es decir, va por el lado de la oferta. Entonces, ¿se puede integrar ambos enfoques? Sí, es más, lo que debería prevalecer en el análisis de proyectos es justamente eso, un enfoque integrado, un enfoque que parta por optimizar la demanda y sobre la demanda optimizada plantear alternativas para su abastecimiento. Y si es con fuentes renovables, mucho mejor. Eso enfoque no lo tiene ninguna herramienta que yo conozca. Sí lo tiene el Rescreen. Entonces, eso muestra su evolución, ¿no? Con los años, el software cada vez ha ido integrando capacidades y han ido incluyendo base de datos, ¿no? De tal modo que lo vamos a ver en la clase de hoy. La herramienta no solamente tiene bases de datos de casos, de proyectos que se han analizado en diversos países del mundo, también tiene bases de datos eh, de meteorológico, en el cual se incluyen datos como velocidad de viento, como temperatura, como radiación solar, entre otros aspectos. También incluye catálogo de equipos, que es muy importante. Entonces, solamente con hacer un clic uno puede acceder a cientos, si no miles de catálogos de diferentes tipos de equipos, en el cual ustedes van a ver tecnologías convencionales y no convencionales. También tiene base de datos de costos, ¿no? Y tiene otras aplicaciones que la vamos a ver en el transcurso de la clase. Lo que yo les pido a ustedes es que si tienen alguna duda me lo hagan saber. Si quieren que repita mm, alguna parte de mi explicación, con todo gusto lo puedo hacer. Y sobre todo, en general, lo que les pido es que interactúen, ¿no? Interactúen porque la clase se hace mucho más interesante cuando ustedes participan. Entonces, no tengan temor a interrumpir, porque en realidad más que interrumpir, lo que están haciendo es contribuir a que la clase sea mucho más provechosa para todos. Eso es de mi parte. La segunda punto que les consulto es si ya tienen instalado esta herramienta. ¿Lo han instalado? Por mi parte no, profesor. Ya, entonces les voy a pasar un link en este momento para que lo puedan instalar.
Le va a demorar unos minutos, pero en realidad es indispensable, ¿no? O sea, si no tienen el software, no van a poder hacer el seguimiento a la clase como yo espero, ¿no? Eh, Entre las múltiples ventajas que tiene esta herramienta, es que una vez que se instala, no es que pierda vigencia después de 30 días o después de 15 días, como suelen hacer algunas herramientas, algunos software, sino que permanece, que se queda permanente, ¿no? Ustedes lo pueden utilizar todo el tiempo. Ahora, es cierto que el software eh, requiere una licencia y el no tener licencia involucra que se tenga limitaciones a algunos módulos, sobre todo los más recientes, y que no se pueda grabar ni imprimir. ¿Ya? Entonces, en el marco de este curso, se les va a entregar una licencia, ya al menos por el tiempo que dure el curso. Esa licencia se les entregará, se las vamos a entregar la siguiente clase, no va a ser la clase de hoy. Eh, y una vez que ustedes tengan la licencia, van a poder grabar e imprimir lo que gusten, ¿no? Entonces, les voy a pasar el link para que descarguen la herramienta. Ya está. Está el software, lo pueden descargar y instalar, ¿no? Les va a tomar algunos minutos, pero les voy a agradecer que me avisen cuando ya lo tengan listo, ¿no? De tal modo que va a ser mucho más fácil para ustedes hacer seguimiento de lo que les voy a explicar, ¿ya? Entonces, siguiendo un poco con las explicaciones que les daba de la herramienta, eh, les puedo comentar, pues, o sea, si ustedes preguntan, ¿la herramienta se utiliza para evaluar proyectos que empleen fuentes renovables? Sí. Ahora, lo interesante es que no solamente se ciñe al sector eléctrico, donde la mayoría de herramientas está centrada, sino también se incluye evaluación de tecnologías por el por el lado térmico. Y lo mismo en la parte de la demanda. La demanda no solamente se puede ver acá el análisis de demanda energética en procesos eléctricos, sino también se puede ver en procesos térmicos, que en realidad es lo que corresponde a una instalación real, ¿no? Que tiene tanto consumo de combustibles como consumo de energía eléctrica. Entonces, con el Red se tiene una visión integral, digamos, de la energía, ¿no? Que incluye tanto parte eléctrica como parte térmica, ¿ya? A ver, mientras ustedes lo instalan, eh, voy a continuar explicando de manera muy sucinta los módulos que tiene esta herramienta. A ver, vamos a empezar por el lado derecho. En el lado derecho se menciona ahí tipo de instalación, ejemplos.
¿no? Entonces, el primer rubro que aparece es el de centrales de generación. En realidad son centrales de generación de electricidad, ¿ya? Y acá este módulo se utiliza para analizar proyectos que generan energía eléctrica utilizando ya sea tecnologías convencionales o no convencionales. Entonces, aquí van a encontrar desde aplicaciones para analizar proyectos de generación solar fotovoltaica, por ejemplo, no convencional, como proyectos de generación con turbina de gas ciclo combinado, por ejemplo, que es netamente convencional, ¿no? O van en módulo para analizar proyectos hidroeléctricos, como para analizar proyectos que empleen grupos electrógenos, por ejemplo, a gas natural o a diésel. Y eso lo hace interesante porque lo vamos a ver en los casos que vamos a analizar, porque las soluciones más robustas que se encuentran, al menos la experiencia que tengo en evaluación de proyectos, las soluciones más robustas no parten por ponernos una vincha color verde, digamos, si queremos ser ecológicos, o una vincha color negro si queremos ser promotores del uso del petróleo, del carbón mineral o de las fuentes, digamos, tradicionales, ¿no? En realidad, la robustez eh, muchas veces se da por la combinación de ambas tecnologías, ¿no? Porque lo importante no solamente es hacer una evaluación técnica que te indique que el proyecto técnicamente es factible, sino también por hacer una evaluación económica, obviamente, ¿no? Por hacer una evaluación financiera, por hacer una evaluación ambiental. Y todos esos módulos los tiene el RESCRIN. Entonces, uno hace una evaluación técnica y después inmediatamente puede hacer la evaluación económica, la evaluación financiera y ver si la solución que uno está planteando tiene sentido o no tiene sentido. Generalmente las soluciones más sostenibles, más robustas, pasan por un mix entre la tecnología no convencional y la tecnología convencional, ¿no? Entonces, esa es una ventaja del rescreen. Entonces, estábamos acá en el primer punto que dice centrales de generación. Entonces, les decía, acá se puede analizar prácticamente cualquier tipo de generación. La nuclear no se incluye, eso sí, no está incluida la nuclear, ya, pero la gran mayoría, digamos, de tecnologías sí están incluidas. En el segundo rubro, donde dice generación de electricidad, calentamiento, enfriamiento, se refiere al uso del RESCRIN para evaluación de proyectos en el que se busque atender varios tipos de demanda de energía. O sea, podemos tener proyectos que demandan energía eléctrica, por ejemplo. Podemos tener proyectos que demandan energía térmica para enfriamiento de sistemas, pero también podemos tener proyectos que demandan energía térmica para enfriamiento, ¿no? Una para calentamiento y otra para enfriamiento. Entonces, pero también podríamos tener proyectos en el cual se tiene que atender varios tipos de demanda, mezclando algunas de las soluciones que les acabo de mencionar. Entonces, toda esa combinación de posibilidades se incluyen acá, en este rubro, donde dice generación de electricidad, calentamiento y enfriamiento. Entonces, se puede atender una demanda térmica y una demanda eléctrica de manera simultánea, sí, ese es un proyecto de cogeneración.
se analiza en este rubro. ¿Se puede atender una demanda eléctrica, una demanda de calor y una demanda de frío? Sí, eso se llama un proyecto de trigeneración. También se analiza en este rubro. Y así, entonces, esas combinaciones se pueden enfocar acá, en este módulo, ¿no? Donde en cualquiera de las opciones que escojamos, lo importante es primero establecer la demanda, abastecer, y segundo, establecer con qué tecnología queremos abastecer esa demanda, ¿ya? Esa es la lógica. Primero establezco mi demanda y después evalúo con qué tecnología voy a atender esa demanda. Y ahí mezclo opciones entre tecnologías convencionales y tecnologías no convencionales, ¿ya? En el tercer rubro, dice ahí generación de electricidad, almacenamiento fuera de red. Entonces, eso se refiere a proyectos que no están conectados a la red y que incluyen sistemas de almacenamiento. Entonces, acá el uso por ejemplo, de baterías eh, combinado con otras tecnologías de generación eléctrica en sistemas aislados, es lo que se va a analizar, ¿no? Aquí podemos ver desde grupos electrógenos complementados con baterías a turbinas, pequeñas turbinas eólicas, por ejemplo, combinadas con baterías o sistemas fotovoltaicos integrados con baterías, ¿no? Entonces, ese tipo de opciones se aprecian aquí, fuera de red, ¿no? O sea, no están conectados a la red y se pueden utilizar para analizar cómo atender una demanda propia, una demanda aislada, ¿no? Básicamente para autogeneración, ¿no? Cuando pasamos acá donde dice bienes inmuebles y analizamos estos rubros, nos encontramos que existe diferentes categorías y todas estas categorías están relacionadas con proyectos de eficiencia energética. Es decir, yo puedo analizar la eficiencia energética de una instalación muy grande o una instalación muy pequeña. En ambos casos va a haber demanda de energía, en algunos casos va a ser bastante elevada esos valores de demanda y en otros va a ser pequeño. Pero el punto es que si yo tengo una demanda de energía, tengo que analizar cómo atender esa demanda. ¿Ya? Entonces, el primer rubro donde dice industrial se refiere a proyectos de eficiencia energética en instalaciones industriales que, como ya les había mencionado, van desde el lado térmico al lado eléctrico, ¿ya? El siguiente se refiere a instalaciones comerciales o a edificios públicos. Acá podemos mencionar pues, hoteles, restaurantes, hospitales, ¿no? Y otro tipo de instalaciones de ese tipo. El tercer rubro se refiere a residencial, en el cual no solamente están incluidas acá las viviendas, sino también los complejos habitacionales, ¿ya? Esto es básicamente el sector residencial, ¿no? Se puede analizar tanto por la parte eléctrica como por la parte térmica. Lo mismo se puede hacer con instalaciones militares, con complejos militares.
Y finalmente se tiene el módulo que dice medida individual, y en este módulo lo que, lo que se hace es analizar proyectos de eficiencia energética, pero no en toda una instalación, sino en parte de esa instalación, ¿ya? Porque una instalación, digamos, tiene varios subsistemas que lo conforman. Por ejemplo, eh, un edificio tiene, en muchos casos, tiene un sistema de aire acondicionado, ¿ya? Entonces ese viene a ser un sistema. Tiene un sistema de iluminación, por ejemplo, ese viene a ser otro sistema. En plantas industriales podemos tener un sistema de aire comprimido, ¿no? O un sistema de generación y distribución de vapor. Cada uno de estos sistemas, por separado, se pueden analizar aquí, con este botón que dice medida individual, ¿ya? Ahora vamos a enfocarnos en el tipo de análisis que se hace con el red screen. El primer tipo de análisis es el de punto de referencia, es el análisis comparativo, ¿ya? Y eso se aplica sobre todo a proyectos de eficiencia energética. Es decir, nosotros analizamos un determinado tipo de instalación y un buen punto de partida para analizar si la instalación tiene potenciales para ahorrar energía es hacer un análisis comparativo de sus principales indicadores de consumo energético y compararlo con otra edificación similar, pero que se encuentre en otro país del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué significa hacer eso? Hacer un análisis comparativo. Entonces, por ejemplo, yo soy el dueño de un restaurante ubicado acá en Lima. Entonces, quiero evaluar si los consumos de energía que tengo están, digamos, en el rango promedio a otro tipo de restaurantes que están dentro del mismo rubro, pero que están ubicados en otros países. Entonces, hago análisis comparativo, o sea, reviso mis recibos de consumo eléctrico, ¿no? Saco un indicador, por ejemplo, entre consumo de electricidad versus número de empleados, por ejemplo, que yo tenga en mi restaurante, o consumo de electricidad versus, ¿a qué podría ser? Número de mesas que tiene mi instalación, mi restaurante, y lo comparo con otros restaurantes que están ubicados en otros países. Y analizo cómo está mi consumo. Analizo si mi consumo está en el promedio, digamos, de otras instalaciones similares, o está muy debajo, por debajo, lo cual sería un buen indicador para mí, o está muy por encima, que sería un valor preocupante, ¿no? Porque en principio indicaría que hay un potencial de reducción de consumos que había que explorarlo, ¿no? Entonces, para eso sirve el análisis comparativo, ¿no? Para compararme. Entonces, y cuando ustedes hacen ese tipo de análisis, se van a poder apreciar la base de datos que tiene el Red Screen con miles de instalaciones, miles, de diferentes tipos, colegios, restaurantes, hoteles, hospitales, ¿no? Eh, entonces, van a tener allí acceso
a una serie de indicadores de consumo energético o de intensidad energética, como también le llaman, ¿no? Que dan una base para poder comparar la performance de mi instalación con la performance de otras similares. En el siguiente rubro, donde dice punto de referencia, perdón, donde dice factibilidad, la factibilidad es el tipo de análisis más completo que tiene este software, ¿no? ¿Y por qué más completo? Porque se incluye tanto el análisis técnico como el análisis económico, el análisis financiero, el análisis ambiental, también el análisis de sensibilidad y el análisis de riesgos. Todo eso se incluye en la evaluación. Y si bien dice factibilidad, en realidad factibilidad no es una, digamos, una prefactibilidad, ¿no? Entonces, ¿y para qué sirve todo ese tipo de evaluaciones que se hacen? Sirve para saber si el proyecto que yo quiero implementar tiene sentido o no tiene sentido. Básicamente es para eso. ¿Ya? Entonces, el red screen te puede indicar, ¿no? Si lo que quieres implementar, ¿valdría la pena hacerlo o no valdría la pena? Entonces, y para eso te hace todo ese tipo de evaluaciones complementarias, ¿no? Que te van dando elementos para decir, bueno, continúo en la siguiente etapa, hago un poco de trabajo de campo para afinar mis datos, o simplemente lo dejo ahí porque lo que inicialmente pensé que era interesante, en realidad no lo es. El Profesor, una tercero, pregunta. sí, Una vez que uno crea un proyecto o evalúa un proyecto acá en el Red Screen, la data que uno trabaja propia pasa a formar parte de la data de Red Screen, alimenta. o sea, cuando tú creas un proyecto, primero, para crear un proyecto hay que tener licencia, ojo, ¿ya? Si tienes la licencia y creas un proyecto, pasa aquí, donde dice mis archivos, Ok. pasa a conformar una carpeta personal que tú lo puedes utilizar en cualquier momento, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que tú puedes crear casos o crear plantillas, guardarlas utilizando el software y crear pues una base de datos que en cualquier momento lo puedes volver a utilizar para analizar un proyecto similar, ¿no? Eso se puede hacer, ¿sí? Pero hay que tener licencia. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Una consulta. La comparativa de estos proyectos que menciona en este programa, Ujú. o sea, ¿cómo se registran? ¿De dónde viene la fuente? Porque el software es de Canadá. Entendería que son proyectos que se registran en Canadá o eso es una plataforma general. O sea, ¿cómo estos números realmente tienen esa comparativa importante para poder tener esta cierta certeza, ¿no? De que esos números pues reflejen ciertas realidades. Un poco ya enfocado si es que, por ejemplo, queremos utilizar esta herramienta para proyectos aquí en Perú de manera particular. Muy buena pregunta. En realidad es cierto que que la mayoría de los casos que se incluyen en la base de datos corresponden a países del hemisferio norte. Y hablo países, no hablo solamente de Canadá, ¿no? Porque hay muchos casos de Estados Unidos, por ejemplo, y de algunos países europeos, pero hay algunos casos que sí corresponden a instalaciones en el hemisferio sur. No son la mayoría, es cierto, pero existen algunos casos. He visto casos en Argentina, en Brasil y algunos en Centroamérica, ¿ya? Pero hay que ser honestos. La mayoría de los casos está relacionados con instalaciones en el hemisferio norte. Yo diría pues que el 90%, hasta un poco más, se refiere al hemisferio norte, ¿ya? Y el resto al hemisferio sur.
Buena pregunta, gracias. Gracias, ¿Alguna otra Juan. pregunta? Sí, nada. Ya. Entonces, iba acá al tercer rubro, es el análisis de rendimiento. El análisis de rendimiento en realidad se aplica a proyectos en los cuales ya se hayan implementado medidas de eficiencia energética. O sea, digamos, ustedes son, por ejemplo, una empresa consultora, ¿ya? Que ha implementado proyectos de eficiencia energética en algún tipo de instalación. Entonces, como ya lo han implementado, ya pueden tomar nota de cuál es el comportamiento que tiene la edificación, es decir, cuáles son los consumos de energía que tiene la edificación posterior a la implementación del proyecto. Entonces, ustedes pueden recabar data una vez implementado sus medidas de eficiencia y entonces pueden validar si lo que han ahorrado está dentro de lo que habían previsto, ¿no? Inicialmente. Entonces, esta herramienta en el módulo de rendimiento que permite es crear un modelo matemático en el que utilizando datos de consumos, energía posterior a la implementación de alguna medida de eficiencia energética, te crea un modelo que te permite proyectar cuál sería el comportamiento previsible, digamos, de la instalación, o sea, cuál sería el consumo energético en los siguientes meses, los siguientes años, de tal modo que uno pueda prever, bueno, en, en qué momento se va a pagar la inversión que he realizado, ¿no? O voy a tener el recupero de mi inversión, ¿no? O en qué tiempo va a tener mi payback, como dicen, ¿no? Entonces, para eso sirve el módulo de rendimiento, ¿ya? Para crear un modelo y que te prediga cómo se comportará la instalación ya unos meses después de haberse implementado una medida de eficiencia energética. Ahora, otra de las aplicaciones que tiene el software es la que vamos a ver en este momento. Es la base de datos de casos de proyectos en varios países del mundo. La mayoría, es cierto, corresponden al hemisferio norte. Acá vemos que aparece una serie de proyectos que se han implementado alrededor del mundo, orientados a diversos rubros. Algunos son, por ejemplo, vinculados a proyectos de eficiencia energética, por ejemplo, este que dice luminarias, un sistema de iluminación, otro que dice velocidad, un sistema de velocidad variable para un equipo de bombeo, un proyecto de eficiencia energética, un sistema de bombeo, ¿no? Acá viene un rubro diferente, estamos hablando de calefactores solares de aire. Entonces, acá sí estamos hablando de tecnologías para abastecimiento de la demanda, o sea, por el lado de la oferta, es decir, y son proyectos vinculados a calentadores solares, a colectores solares de aire, ¿ya? Que emplean la energía solar para calentar aire y ese aire lo utilizan para calefacción de diferentes tipos de instalaciones, ¿no? Eso se puede ver acá, ¿no? Si seguimos bajando, vamos a ver proyectos de pronto más comunes aquí, que son proyectos de calentamiento solar de agua, los llamadas termas solares, ¿no? Acá también se puede apreciar, ¿no? Y orientado a diferentes rubros, ¿no? Acá algunos están orientados, por ejemplo, a hoteles, ¿no? Acá para atender la demanda térmica en la acuicultura, otros orientados a edificios de departamentos, ¿no?
Acá vemos otro proyecto de eficiencia energética relacionado con el uso de sistema de velocidad variable para equipos de ventilación, ventiladores, y podemos identificar cómo en la base de datos del Red Screen se incluyen tanto proyectos por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, ¿no? Y desde de proyectos muy pequeñitos, ¿no? Hasta proyectos muy grandes también. Ven acá, acá son proyectos fotovoltaicos, ¿no? De generación de electricidad con sistemas fotovoltaicos, desde muy pequeños sistemas de 300 vatios, por ejemplo, y después aparecen también proyectos de generación eléctrica con sistemas fotovoltaicos, pero ya integrados a la red. Entonces, esos son proyectos mucho más grandes, ¿no? Entonces, aquí se dan cuenta la variedad de tecnologías que se pueden analizar como el rescreen, ¿no? Tanto por la parte térmica como por la parte eléctrica. Acá se ven, por ejemplo, proyectos de uso de la biomasa, o sea, eh, proyectos orientados a la bioenergía, ¿no? El aprovechamiento de la bioenergía a partir de residuos de biomasa, ¿no? Por ejemplo, este está orientado al uso del biogás eh, para el accionamiento de grupos electrógenos, ¿no? Esta capacidad. Acá el accionamiento de calderos con turbinas a vapor, ¿no? Para generación eléctrica en plantas de producción de aceite de palma, por ejemplo. Este proyecto es de 14 megawatts, ¿no? Corto. Y este otro, ¿alguna pregunta? De 2 megawatts, ¿no? Acá se pueden identificar, por ejemplo, otros proyectos para uso de biomasa, para calentamiento distrital, algo que no se emplea, pues, no se conoce, por ejemplo, acá en Perú, al menos, sobre todo en el hemisferio norte se utiliza. Eh, pero también acá se puede identificar un proyecto de uso de biomasa para generación de calor. Fíjense, acá menciona el tipo de proyecto, para generación de calor en el sector industrial, ¿no? O para generación de calor para uso en edificios múltiples. No sé si lo utilizarán como sistema de calefacción o algo así, ¿no? Profesor, una consulta. En esos proyectos que menciona usted ahí, ¿son datos muy financieros o también hay información técnica del proyecto donde incluye también los equipamientos y detalles concretos del proyecto? No, se incluye todo, o sea, incluye de la evaluación técnica a la evaluación económica, a la evaluación financiera, la evaluación ambiental y el análisis de sensibilidad. Entonces, en realidad, Mm. la mayoría son proyectos completos, ¿no? Y en algunos casos son proyectos que se han implementado. No todos se han implementado, pero hay algunos que sí se han implementado. Entonces, eh, ustedes pueden utilizar el Red Screen focalizados en la parte eléctrica, porque van a encontrar proyectos solamente orientados a la parte eléctrica. Ustedes también pueden utilizar el Red Screen desde el lado térmico. Van a encontrar proyectos que solamente se orientan a la parte térmica. Pues yo creo que el mejor provecho que se le da a este software es tener una visión amplia, ¿no? En el cual se analiza en realidad la energía en general y tanto el rubro eléctrico como térmico. Porque en realidad así es, pues así son las instalaciones. Consumimos electricidad y también consumimos calor, ¿no? Entonces, eso se puede hacer. Vamos a analizar casos de estos en el curso, por supuesto, ¿no? Pero ustedes desde ya que como que ya lo tienen abierto, espero que ya lo tienen instalado. Yo tengo que entrar a mi computadora personal, profesor, porque la de la empresa tiene bloqueos para instalación. Sí, sí, entiendo. Sí.
Entonces, en la siguiente clase espero que ya lo tengan instalado, que no tengan problemas por ese lado, porque en realidad este curso lo van a aprovechar bien si es que tienen su herramienta ya con ustedes, ¿no? Si no, en realidad va a sonar complicado en realidad que lo asimilen, sino que ustedes mismos no lo aprecian, ¿no? Entonces, es una base de datos muy completa. Miren acá, yo creo que fácil hay unos 70, 80 casos diferentes, ¿no? Para diversos tipos de tecnologías y la gran mayoría es verdad que está en el hemisferio norte. Creo que por ahí hay alguno acá está uno en Brasil, por ejemplo, ¿no? Pero la gran mayoría está en el hemisferio norte, eso no se puede negar. Entonces, esta funcionalidad del software que ustedes lo pueden utilizar, o sea, tienen completo acceso sin licencia. Ojo, ustedes si ya lo descargaron, pueden ver exactamente lo mismo que yo, ¿no? Lo que les estoy mostrando es lo que ustedes pueden ver. No van a tener ninguna limitación por ese lado, ¿no? Entonces, yo que les recomiendo a mis alumnos, les recomiendo, ¿no? Ustedes analicen, si tienen un determinado proyecto, analicen si hay uno parecido acá, ¿no? Y si tienen uno parecido, cárguenlo el proyecto, modifican lo que tengan que modificar, por ejemplo, la ubicación, ¿no? Porque estos proyectos están en el hemisferio norte, hay que modificarlo y relacionarlo con el hemisferio sur, y después lo adaptan y rápidamente pueden tener un proyecto similar al que ustedes han apreciado acá en la base de datos, pero aplicado ya a su propia realidad. ¿Ya? Ya, entonces, esta era una de las funcionalidades más interesantes del software. Lo otro, que también lo vamos a ver si nos alcanza el tiempo, es que con el Red Screen se puede trabajar portafolio de proyectos. ¿Ya? El portafolio de proyectos supongo que es una funcionalidad interesante cuando una empresa necesita priorizar dentro de un portafolio que tiene cuáles son los proyectos que digamos que son más interesantes, que le dan más rentabilidad, ¿no? Que tiene un payback menor, por ejemplo, que lo hace más atractivo, ¿no? Entonces, se puede trabajar con esta herramienta del software, donde el software te va a cargar varios proyectos distintos que se hayan elaborado y va a sacar indicadores de cada uno de estos proyectos, ¿no? Entonces, en base a esos indicadores uno puede tomar una decisión, pues, de priorizar uno sobre otro, ¿no? Entonces, en ese sentido es útil. Y finalmente, una de las aplicaciones más interesantes de este software está, es que es una de las últimas aplicaciones que se ha incluido en la herramienta, es, eh, es hacer el análisis ¿ustedes han escuchado de los edificios que se promueven a futuro con consumo de energía neta cero o de instalaciones con la huella de carbono cero? Es decir, que lo que se genere, perdón, lo que se consuma de energía va a ser a su vez autogenerado en realidad por la instalación, de tal forma que su huella de carbono viene a ser cero. Entonces, eso se puede analizar también con
herramienta. Entonces, en los cuales yo puedo incluir, por ejemplo, un conjunto de edificios o de instalaciones en los que sé cuánto es lo que consumen de energía y puedo analizar cómo en un horizonte de 10, 20, 30 años al que yo le dé, esas instalaciones podrían migrar hacia eh, hacia generar la suficiente energía, autogenerar la suficiente energía equivalente a sus propios consumos, de tal forma que el balance neto sea cero o sea cercano a cero, ¿no? Entonces, ¿y cómo se puede hacer eso, por ejemplo? Si hablamos de un conjunto de edificios o de instalaciones, se podría hacer eso mejorando la eficiencia energética de la instalación o de subir el consumo de energía. Se puede acercar a eso, por ejemplo, aprovechando los techos para instalar sistemas fotovoltaicos, ¿no? Con eso voy acercándome a esa meta, ¿no? Se puede conseguir eso aprovechando otro tipo de recursos de la zona, como residuos, de biomasa, o si eh, están disponibles fuentes de energía del viento, ¿no? Pero también se puede obtener comprando electricidad a un proveedor que lo obtenga, por ejemplo, a partir de fuentes energéticas renovables. Todo ese tipo de estrategias es la que se evalúa acá, pero en un horizonte de mediano a largo plazo. Entonces, hay empresas que ahora están trabajando con mucho énfasis en esto, ¿no? Entonces, quieren establecer una estrategia a futuro que muestre que ellos están migrando hacia eso, hacia ese balance neto de energía cero, ¿no? Esa es una de las últimas funcionalidades que se ha incluido al software, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces vamos a empezar. Yo asumo que los que han podido instalar su herramienta ya lo instalaron. Entonces vamos a analizar proyectos de generación de electricidad. Primero, entramos acá a centrales de generación. Y a ustedes ven acá, les va a aparecer esta pantalla. Cuando le aparezca esta pantalla, deben clicar acá en el símbolo que se muestra al planeta y le va a aparecer esta otra pantalla. Si voy muy rápido me avisan, ya, porque no quiero que se pierdan. ¿Me están siguiendo? Sí, sí, profesor. Ya. Entonces fíjense, ahora en la parte superior derecha voy a poner una locación, digamos, acá de Perú. Le voy a poner Arequipa, Perú. Y va a aparecer esto. Entonces selecciono el primero que dice Arequipa Rodríguez, que se refiere al aeropuerto de Arequipa. Entonces miren, ya cambió la imagen del mapa. Este no es Arequipa. No, 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 no. Acá, acá me has truqueado. Vamos a volver a colocar, ¿ya?
A veces pasa eso. Arequipa, Perú. Ya, Arequipa, la provincia de Arequipa. Ya. Ahora sí, este sí es Arequipa. Ya, entonces este es Arequipa. Si ven el lado inferior derecho, se aparece una serie de iconos donde, donde se encuentran las estaciones meteorológicas más cercanas al lugar que yo he colocado aquí. Aquí. Entonces voy a seleccionar la estación meteorológica que está en el aeropuerto de Arequipa. Entonces, para eso, dejo eh, el cursor donde se aparece aquí, ese puntito rojo, negro, y cliqueo en la parte inferior derecha donde dice pegar datos. Y con ello, si se dan cuenta aquí, ahora, lo que inicialmente daba una referencia de Canadá, ahora dice Perú, Arequipa, Rodríguez. Y si aprecian, acá va a aparecer la data meteorológica asociada a ese lugar. Y este es muy útil, porque se dan cuenta que en un 2x3 ya tienen esta data, tienen data del lugar, por lo menos que debería ser cercano al que ustedes quieren evaluar, ya, donde aparecen temperatura del aire, humedad relativa, precipitación, radiación solar, ¿no? Presión atmosférica, velocidad de viento, temperatura del suelo y estos otros parámetros, grado día de calefacción y grado día de refrigeración. Y esta data la va a utilizar la herramienta dependiendo el tipo de proyecto que ustedes quieran analizar. Si ustedes analizan, por ejemplo, un proyecto de evaluación de un sistema de aire acondicionado para un edificio, la herramienta pues, va a trabajar con datos de temperatura, datos de grados día de calefacción, grados día de refrigeración, va a trabajar con esa data. Si ustedes analizan un proyecto de generación eólica, entonces obviamente va a trabajar con datos de velocidad de viento. Si fuera un proyecto de generación solar fotovoltaica, va a trabajar con los datos de radiación solar, ¿no? Igual si fuera un proyecto de, de generación de solar térmico, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de proyecto, la herramienta va a seleccionar qué tipo de data de la que ustedes han cargado aquí va a ser importante para el análisis de su proyecto. ¿Ya? Vamos acá a instalación. En instalación, por defecto, siempre va a aparecer una turbina eólica, siempre. Siempre aparece por defecto una turbina eólica. Pero en este caso nosotros queremos analizar un sistema de generación solar fotovoltaico. Entonces, escogemos acá fotovoltaico. ¿Ya? Entonces, aquí este valor de 100.000 kilowatts es un dato referencial nada más, no va a influir en el proyecto en sí. Son datos solamente complementarios, ¿no? Para describir un poco el caso. Entonces, y en la parte inferior ustedes van a encontrar que hace un análisis comparativo de los costos de producción de energía utilizando diferentes tecnologías. ¿Ven acá?
Claro que aparece un rango de costos, ¿no? Cada tecnología está asociada a un rango de costos. Cuando nosotros cliqueamos en el rubro que dice energía, aquí vamos a ver que en la parte superior aparece un menú en el cual se identifican una serie de pasos. Paso uno hasta paso 3. En el paso uno indica electricidad y combustibles. En el paso 2 tecnología. Entonces aquí tenemos que cliquear para escoger lo que nos interesa evaluar en este momento, que es sistema solar fotovoltaico. Y en el paso 3 un resumen, digamos, con las conclusiones del análisis. Por la parte técnica solamente, ¿ah? Acá solamente estamos viendo la parte técnica. Si ustedes ven acá hay otra pestaña donde dice análisis de costos, otro dice, ese es análisis de emisiones, análisis financiero, análisis de riesgos. Entonces, estamos acá en el rubro electricidad, en el paso 2. Como les decía, que la generación eólica siempre aparece por defecto, acá lo vamos a eliminar porque no vamos a evaluar en este caso un proyecto eólico, vamos a evaluar un proyecto fotovoltaico. Pero el primer paso dice combustibles y horarios. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar las fuentes que se van a utilizar, ya sea en el caso base o en el caso propuesto. O sea, en el caso base es en el caso sin proyecto, ¿ya? Es decir, en el caso inicial, ¿no? Cómo es inicialmente la instalación. Y en el caso propuesto es cómo sería instalación si yo implemento el proyecto que estoy evaluando. Entonces, por eso se hace la diferenciación. Y siempre aquí en el TC combustible va a aparecer por defecto el gas natural y claro, en la parte eléctrica te va a aparecer esto, ¿no? Tarifa de exportación de electricidad es la tarifa a la cual se vende la energía eléctrica, digamos, al gran sistema. Porque todos estos son proyectos de abastecimiento a un gran sistema, a una red. Entonces, no están orientados a atender una demanda propia, sino están orientados a generar energía eléctrica y inyectarlo a la red. En este rubro, hemos visto que hay otro rubro en el cual se puede hacer análisis de atender una demanda propia, en este caso con estos sistemas, ¿no? Ahora, si pasamos al segundo paso, donde dice tecnología, que es el mismo orden que aparece acá. Acá en la parte, el menú, en la parte superior, aparece desde el paso uno hasta el paso 3 de izquierda a derecha. Y en el menú también, en la parte de la izquierda, aparece de arriba a abajo los mismos tópicos que se ven en la parte superior. En el paso uno, ¿cuál era? Combustibles y horarios, aparece acá. El segundo paso decía paso 2 tecnología, es el paso 2 que se ve acá también. Y en el paso 3 resumen, incluir sistema de combustibles, es lo que aparece acá. Ya, entonces escogemos donde dice fotovoltaico. ¿Están siguiendo? Sí, Ya, perfecto. Entonces miren, cuando seleccionamos fotovoltaico,
me van a aparecer dos opciones. El nivel uno es el nivel más básico. El nivel 2 es el nivel más detallado con el que yo suelo trabajar. Ahora, pero también van a apreciar que al costado, en opciones, aparece dos iconos. Uno que dice aprendizaje en línea, ¿ya? En donde ustedes lo cliquean y va a aparecer un video elaborado por los desarrolladores o por los instructores en RedScreen, donde se explica cómo funciona este módulo de generación solar fotovoltaico, ¿ya? Y en este RedScreen Connect, esto está más orientado a, a la interconexión entre las bases de datos que tiene el RedScreen con otras bases de datos que sobre todo se manejan en Canadá. Ya, entonces para nuestro caso en realidad no nos es de utilidad, ¿no? Yo al menos ese módulo no lo aplico. Bueno, entonces, siguiendo con el nivel 2 acá del módulo fotovoltaico, acá aparece primero seleccionado el que dice el modo de rastreo solar y dice fijo. Entonces, el módulo fijo involucra pues que los sistemas tienen una sola inclinación, que no hacen seguimiento a la posición del sol, ¿ya? Entonces, cuando se hace seguimiento a la posición del sol, se puede escoger si el seguimiento se hace en un solo eje uniaxial o si se hace en dos ejes biaxial. Y además, cuando se pone el azimut, indica que está orientado el sistema mirando siempre hacia el hemisferio norte. Si está en el hemisferio sur, el sistema debe mirar al norte. Y si estoy en el hemisferio norte, el sistema debe mirar al sur, hacia el ecuador. Lo que nosotros hacemos acá es darle una inclinación eh, que esté relacionada con su latitud. Y la latitud y la longitud son las coordenadas geográficas de cualquier punto en la superficie terrestre. Entonces, para saber sus datos de longitud y de latitud, tenemos que ir a ubicación, y acá vemos, ¿no? La latitud del lugar que está en Arequipa es de 16,3 grados y la longitud es de 71,6. Entonces acá podemos poner la inclinación igual a la latitud, por eso le ponemos 16. El azimut debe decir 180 grados porque está mirando hacia el norte. O sea, cuando le ponemos 180 es porque está mirando hacia el norte. Profesor, los datos se ponen de la unidad meteorológica más cercana, no de la ubicación de donde va a estar el proyecto. Porque en ubicación hay dos. Acá. Ubicación de datos meteorológicos y luego al costado dice ubicación de instalación. ¿Cuál es el que se...? Ah, tienes razón. En realidad debía ser la ubicación de la instalación. No, Ok. sí, de la instalación. Gracias por el comentario. Ya, entonces vamos bajando y vamos encontrando un poco el desarrollo acá de este algoritmo. Lo primero que pregunta la herramienta es qué tipo de módulo se va a seleccionar. Y como ustedes habrán visto en su curso creo que han visto el módulo de energías renovables antes de este curso. En sistemas fotovoltaicos hay varios tipos de
de paneles fotovoltaicos, de módulos fotovoltaicos. Hay varios módulos. Y hay varios módulos porque los módulos se pueden hacer de diferentes materiales. Eh, Incluso siendo del mismo material, se pueden hacer con diferentes configuraciones a nivel atómico, de cómo están configuradas las celdas a nivel atómico. ¿Ya? Entonces, los más comunes aquí son los módulos que se fabrican a partir del silicio. Pero el silicio tiene dos presentaciones, un silicio monocristalino, donde los cristales son uniformes, o un silicio policristalino, donde los cristales no son uniformes, tienen diferentes tamaños. Entonces, digamos que a nivel laboratorio hasta ahora los módulos más eficientes son los de silicio monocristalino, ¿ya? Entonces, si nosotros cliqueamos acá, por ejemplo, vamos a ver una serie de tipos diferentes de módulos, ¿ya? Algunos, los más tradicionales, orientados a si son de silicio monocristalino, silicio policristalino, silicio amorfo, silicio esférico, y otros en el cual ya se utilizan otro tipo de materiales, ¿ya? Eh, digamos que los más conocidos son los de silicio monocristalino. Entonces, cuando clicamos acá, fíjense donde dice, donde aparece un maletín. Ese maletín me dice, vea la base de datos de productos. Entonces, si yo cliqueo allí, yo voy a ver acá diferentes fabricantes, diferentes fabricantes con diferentes modelos, cada uno con diferentes modelos, ¿ya? Entonces, para cada modelo que se escoja, va a aparecer primero su eficiencia del modelo, perdón, sí, del modelo de celda o de panel, y el área que ocupa un panel de esta capacidad de 165 vatios. Entonces, uno puede escoger la cantidad de unidades que esté relacionado con la capacidad que uno quiere instalar, pero sobre todo que esté relacionado con el área disponible. Ojo, una de las principales limitaciones que se tienen con los proyectos fotovoltaicos es el área. Es decir, podemos tener muy buen recurso, pero si no tenemos área para poder instalar esos paneles suficiente, entonces no nos va a servir de mucho. Entonces, tanto como, tan importante como los valores de irradiación solar o de irradiancia solar de la zona, también es importante saber cuánto es el área disponible. Entonces, acá vamos a asumir que no tenemos limitaciones de área, pero eso en realidad pues no es cierto, ¿no? O sea, generalmente una de las principales limitaciones es el área en estos proyectos. Entonces cliqueo acá en la parte inferior donde dice pegar datos y mm, porque me pasé de ceros, o sea que le voy a bajar un cero por un par de ceros.
Ya, esto sí es más razonable. Es una planta de 16,5 megavatios, ya que utiliza paneles de silicio monocristalino, que está ubicado en la ciudad de Arequipa. Se está trabajando con paneles de la marca Isofotón, con este modelo eh, I165, tiene 600.000 paneles, una eficiencia de 13%, y esos son datos técnicos ligados al comportamiento del módulo, ¿ya? Y que como ustedes habrán apreciado, yo no lo he incluido, o sea, esto lo ha jalado de la base de datos. Por eso les decía que cuando ustedes cliquean en este maletín, lo que están haciendo es abriendo una base de datos con catálogos de productos bastante amplia, ¿no? Y de una manera muy rápida nosotros podemos ya tener por lo menos una propuesta, ¿no? A evaluar en este caso. Ahora, en la actualidad, los paneles fotovoltaicos tienen la característica de eh, que pueden generar energía eléctrica por ambos lados del panel. O sea, por el lado del panel que da hacia el sol o por el lado del panel que da hacia la Tierra. Entonces, por eso es que se les denomina paneles bifaciales. Ven aquí, factor de ajuste de la célula bifacial. Es decir, una célula bifacial o un panel bifacial es un panel que puede generar por ambos lados. Sin embargo, el que genere por ambos lados no significa que genere con la misma eficiencia en ambos lados, porque no quiero contar mucho en la parte teórica, pero la diferencia entre generar con el lado del panel que da hacia el sol versus la generar con el lado del panel que da hacia el suelo es que la radiación solar que llega al panel, al lado del panel que está mirando hacia el sol, tiene mucho más energía que radiación solar que llega de rebote, digamos, se le denomina albedo, por la parte trasera del panel. Entonces genera menos radiación, menos electricidad, perdón. Es menos radiación y por tanto se genera menos energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, sin embargo, el tener paneles bifaciales va a hacer que, sobre todo en países que están cercanos a los polos, ¿ya? Va a hacer que pueda aumentar sensiblemente la generación eléctrica. En países como Perú, que estamos cercanos al Ecuador, en realidad la contribución de los paneles bifaciales en relación a los paneles, digamos, estándares que había antes, no es mucha, ¿no? No es mucha. Entonces, pérdidas varias le vamos a poner cero. Y fíjense que aquí el software, supongamos que hay parámetros que no los tenemos claros, que no sabemos qué valor colocar. Si ustedes ven aquí el cursor, cuando yo selecciono cualquiera de estos parámetros, cambia de forma. Inicialmente está así una flecha, pero cuando yo me posiciono sobre uno de estos parámetros, aparece un símbolo de interrogación. Y si yo cliqueo, me va a aparecer una ventana. Y en esa ventana me va a sugerir cuál es el valor que yo debería considerar para ese parámetro. Y eso es recontra útil. Yo suelo utilizarlo con frecuencia, ¿no? Porque hay parámetros que uno simplemente puede desconocer, ¿no? Entonces, por ese lado, si yo lo desconozco y tengo que la herramienta me sugiere determinado rango a aplicar, puedo utilizar un valor que esté dentro de ese rango.
Entonces me ayuda a simplificar mi evaluación. Yo tengo que la capacidad instalada de los sistemas fotovoltaicos es 16,5, por tanto la capacidad instalada del inversor vamos a considerarlo igual. De los inversores en realidad, porque acá no hablamos de un solo inversor, sino de un conjunto de inversores. Pero es cierto que en eso, como el software del Red Screen Expert no es una herramienta de diseño, entonces ahí su evaluación es genérica, ¿no? Nosotros podemos utilizar otras herramientas en las cuales podemos escoger ya el tipo de inversores, podemos escoger la capacidad de esos inversores y hacer el diseño propiamente ya de mi parque solar, ¿no? Esa es otra cosa. Ya, acá lo que estamos haciendo es evaluando si el proyecto tiene sentido o no tiene sentido, si es rentable o no es rentable, ¿no? No estamos haciendo un diseño detallado, es un diseño muy básico, ¿no? Ya. Entonces, después de haber completado esta data con las características técnicas del sistema fotovoltaico, con las características de los inversores, ¿qué me va a dar acá? El factor de planta, ¿no? Un factor de planta de 27% para un sistema fotovoltaico es bastante bueno. Y claro, eso refleja pues los niveles de irradiancia solar que se tiene en Arequipa, ¿no? Que tienen un gran potencial este recurso, ¿no? Entonces, lo siguiente es analizar los costos. Si no, yo cliqueo acá en el símbolo de dólar que aparece aquí, me va a aparecer una base de datos de costos. Entonces, esa base de datos de costos, si yo no tengo otra referencia, yo la puedo utilizar. Pero siempre y cuando no tenga otra referencia, ¿no? Si yo tengo una referencia más precisa, pues obviamente lo lógico es que lo utilice, ¿no? La herramienta lo que hace es te da algunos tips, algunos valores referenciales, que si no tienes uno mejor, es, es buena decisión tomarlos en cuenta. Pero no solamente tengo base de datos de costos de inversión, sino también de costos de operación y mantenimiento. Entonces, con un par de clics ya he hecho buena parte de la evaluación de mi proyecto. O sea, ya sé cuánto me va a costar, sé cuánto estimado, cuánto serían los costos de operación y mantenimiento anuales, sé también cuánto es la energía que me proporcionaría esa instalación anualmente, una estimación, claro, ¿no? Y como yo sé cuánto paga la, el sistema por esta energía, porque aparece aquí, es 0,103 dólares por kilovatio hora. Entonces yo ya sé cuánto es lo que voy a percibir estimado anual, ¿ya? Entonces de esta manera ya he hecho una evaluación muy rápida, fíjense que no me ha tomado mucho tiempo, hacer una evaluación de qué tan rentable o qué tan factible es que yo desarrolle un proyecto solar fotovoltaico en la zona de Arequipa, teniendo en cuenta los parámetros que he seleccionado y obviamente también teniendo en cuenta que esta planta me va a demandar un área mínima de casi 127.000 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, claro que este es un parámetro determinante, ¿no? Yo tengo que fijarme si es que tengo esa
cantidad de área disponible. Ya ese es otro tipo de evaluación. ¿Preguntas? Profesor, la capacidad del inversor, cuando puse 16.5, Mm. era porque es igual a la de arriba. En realidad, el inversor podría estar un 90, puede ser cerca de entre 90 y 95% de la capacidad del sistema fotovoltaico, ¿no? He leído hace poco que hay fabricantes que incluso te pueden, al darte las especificaciones del inversor, te pueden dar que su rango incluso puede ser mayor que el del sistema fotovoltaico que regula, ¿no? Pero por lo general es un poco menor. Pues yo le he puesto igual, simplemente, a partir de las referencias que te menciono, ¿no? Ok. Hay Pero otras herramientas. arriba dice megawatts, abajo kilowatt. Ah, ya te entendía. Ah, gracias, gracias. Ya entendí cuál era tu punto. Claro, yo me estoy equivocando. Gracias. 16.500. Claro, no, acá no aparece, la No, acá no. unidad no aparece megawatts como acá, ¿no? Sí, sí, gracias, gracias. Ya te entendía. Claro, como inicialmente esto aparece en kilowatt, acá mantiene la unidad de kilowatt. Sí, sí, está bien. Se tiene que hacer esa corrección. Muchas gracias. Sí, me estaba equivocando. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, cuando hacemos una evaluación detallada de un sistema fotovoltaico, hay que incluir otros tipos de parámetros, más amplio, claro, ¿no? Hay que hacer, por ejemplo, análisis de sombras, ¿no? Hay que seleccionar no solamente la cantidad de paneles que va a requerir mi bosque o mi planta solar, sino también cuál va a ser el arreglo, ¿no? Que voy a tener mi planta, ¿no? O sea, cuántos paneles por fila, cuántas filas voy a tener, ¿no? Tengo que tener en cuenta eso, tengo que tener en cuenta la capacidad de los inversores, cuántos inversores cuántos paneles voy a poder controlar utilizando un inversor, ¿no? Cómo voy a interconectar después los inversores, todas esas cosas, ¿no? Y lo que mencionaba, el análisis de sombra, eso, análisis que evidentemente es más detallado, ya va más en relación a un estudio de factibilidad, habiendo ya determinado que un proyecto es atractivo, es rentable. Ya se puede, eso se hace con otro tipo de herramientas. El Red Screen no hace ese tipo de análisis porque no es su función, ¿no? Su función no es hacer un diseño, sino es evaluar si el proyecto es atractivo o no es atractivo. Entonces aquí, si escogemos la pestaña que dice costo, vamos a ver estos datos, que son los datos básicos que hemos colocado en la página, en el módulo anterior, pero también vemos que en la parte superior izquierda aparecen tres niveles. Y esos tres niveles es de acuerdo a al tipo de información que tengamos. Cuanto más detallado tengamos nuestra info, entonces mayor nivel podemos colocarle aquí. Podemos ver que a diferencia del nivel uno, el nivel 2 es más detallado, ¿no? Y el nivel 3 es más detallado todavía aún más, ¿ya? Entonces, ¿qué nos impide utilizar un nivel u otro? En realidad no nos impide nada, o sea, pero para eso
tenemos que tener claros que necesitamos la información suficiente para poder trabajar en cada uno de estos niveles, ¿no? Nivel uno más simple, nivel 3 más detallado. Donde dice emisiones, se calcula la reducción de emisiones debido debido a la inyección de esta energía solar fotovoltaica a la red, ¿no? Entonces, las emisiones que se evitan van a estar en función al factor de emisión de la red. Y el factor de emisión de la red no es único. O sea, el factor de emisión de la red va a depender de cada red. O sea, cada país, pues, podemos decir, tiene un factor de emisión característico. Y ese factor de emisión está asociado a la cantidad de centrales que están conectadas a la red, ¿no? Y al tipo de centrales que están conectadas, ¿no? Entonces, si hay una mayor participación, por ejemplo, de centrales térmicas, el factor de emisión va a subir. Si hay una mayor participación de centrales hidroeléctricas, el factor de emisión va a reducirse y así, ¿no? Lo mismo va a pasar si hay una mayor participación de tecnología renovable variable, ¿no? Entonces, la configuración del parque de generación eléctrica de cada sistema va a determinar el factor de emisión asociado a ese sistema. ¿De acuerdo? Ahora, en el análisis financiero, fácilmente se puede hacer mm, a ver, un análisis que te determine, eh, acá la inversión se recupera pues al toque, ¿no? En one. Entonces, en realidad es eso una, una asunción muy, muy optimista, ¿no? Ah, ya. A ver, tasa de descuento, 12, acá es 12%. Ya, tiempo de vida del proyecto 20, relación de deuda, tasa de interés, 11%. Ya, tasa de escalamiento. Mm, De acuerdo a los valores que le hemos indicado, pues ese proyecto sería sumamente rentable, ¿no? A ver, como puede verse aquí, ¿no? Aquí se puede apreciar que la recuperación es casi inmediata, ¿no? A ver, baja un poco. Tipo de vida, bueno, 20 años. Pum, pum, pum. Eso también parte porque la radiación solar pues en Arequipa es altísima, ¿no? Propiedad por 20 años, duración de deuda 15. Ya. Entonces, claro, esta es una calculadora, ¿no? Es una calculadora y como toda calculadora lo que va a mostrar
está en función a los datos que uno le ingrese. Ujú. A ver, bueno, tasa de interés, perdón. Eh, 18. Ujú. Claro, acá no están incluidos, por ejemplo, los costos de la ingeniería del proyecto, ¿no? Los costos de la permisología, ¿no? Que también toma tiempo, esas cosas, ¿no? Y porque eso va a hacer que el proyecto se encarezca, pues y ya no sea tan rentable. Aquí, por ejemplo, cuando le he hecho algunas modificaciones, ya la rentabilidad no es tan inmediata, ¿no? Ya se pasa ahora a recuperar en casi 4 años, ¿no? Y lo cual ya lo hace un proyecto más razonable, ¿no? Anteriormente estaba demasiado, su TIR era demasiado alto. Ujú. Ya un payback de 5,7 años. Entonces ya esto ya suena un poco más creíble, ¿no? Que lo anterior, ¿no? ¿Preguntas? Por ejemplo, ¿qué pasaría? El proyecto es sumamente rentable, como hemos visto, ¿no? El payback está en 5,7 años. ¿Qué pasaría si si la inversión inicial aumentara 12,5%? Si aumentara, significa que el payback también va a aumentar, ¿no? O sea, la recuperación va a ser en mayor tiempo. Eso se aprecia acá, pues, se aprecia acá. Cuando más aumenta el costo inicial del proyecto, entonces el payback también va a aumentar, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Si el costo inicial se redujera, por ejemplo, 12,5 al 25%, el payback todavía va a ser menor, se va a recuperar más pronto, ¿no? Si el Estado me pagara más, ¿qué significa? Si en vez de pagarme $103 por megavatio hora, me pagara pues $128 en caso de que se incrementara 25%. ¿Qué pasaría con el tiempo de recuperación? ¿Mm? Sería menor, pues, ¿no? El Estado me paga más, entonces recupero mi plata en menos tiempo. Y si el Estado me pagase menos, si en vez de pagarme 25% más, me pagara 25% menos, entonces obviamente el payback aumenta, ¿no? Ya no lo recupero en 3,5 años, sino ya en 7,8 años. Eso es lo que se puede hacer acá, ¿no? Sensibilizar las variables más relevantes, ¿no? Y ver cómo afecta la rentabilidad del proyecto. ¿Se entendió esa parte? Si no me retroalimentan, yo estoy, no puedo continuar.
Si me han entendido, por favor me indican. Sí, profesor, sí se ha entendido. Ya listo. Ok. Entonces, les he mostrado a grosso modo lo que es un proyecto, lo que es el uso del Red Screen para evaluar un proyecto solar fotovoltaico, de una manera bastante sencilla, en el cual no se incluyen aspectos de diseño que se incluyen en otro tipo de herramientas, como ya les mencionaba, el PVSys, por ejemplo, es una muy buena herramienta, el Helioscope también es una muy buena herramienta, el PVSol, por ejemplo, es una muy buena herramienta para hacer este tipo de análisis, ¿no? Y el RedScript no lo hace porque su función es determinar si el proyecto es rentable o es atractivo o no, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver eh, otro tipo de generación. Ya vamos a centrarnos en los proyectos. eh, a ver, yo creo que antes que eso, mm, vamos a analizar un caso de un proyecto solar fotovoltaico, pero de mayor capacidad en otro país, para que lo podamos comparar con el que yo les acabo de mostrar. ¿Ya? Vamos a poner acá fotovoltaico. Ya, aparecen estos. A ver. mm, En realidad todos estos proyectos son pequeños, ¿no? Mm, Máximo es 1 megavatio. Pequeñitos, ¿no? Vamos a ver este rápidamente, este proyecto que está ubicado en Alemania, en la ciudad de Herne. ¿Ya? Para que ustedes puedan usar mejor esta aplicación de la base de datos de casos, fíjense que en la parte al lado izquierdo aparece una celda que está de color azul. Si uno cliquea en esa celda, va a aparecer una descripción del caso. ¿Ya? Y eso es interesante, ¿no? Porque uno puede obtener un feedback, ¿no? De en qué consiste ese proyecto, ¿ya? Una descripción bastante, en este caso bastante detallada, ¿no? Del proyecto que se muestra, ¿no? Detalle el análisis financiero y los datos propios del proyecto, ¿no? Que es de 1 megavatio. Ahora vamos a darle doble clic. ¿Qué aparece? Aparece la ciudad de Bochum, en Alemania, ¿no? La instalación está en Herne. Y la estación meteorológica más bien está en Bochum. Acá aparecen los datos de esa estación, parámetros meteorológicos también de esa estación. Cuando clicamos la pestaña Instalación, va a aparecer esto. Es un proyecto fotovoltaico,
de 1 megavatio de un sistema integrado al edificio. Es decir, que en el diseño propiamente del edificio, desde el diseño, se ha incluido eh, los paneles fotovoltaicos, ¿no? Como parte del diseño mismo, ¿no? Cuando vemos acá la pestaña energía, acá va a estar, primero acá aparecen, a ver, esta tarifa que aparece aquí para la generación fotovoltaica, pues es una tarifa de hace muchos años, ¿no? Porque ahora esta tarifa sería una locura, pues. Nadie te va a pagar 457 € por megavatio hora, ¿no? Es una locura. Aunque anteriormente los europeos han hecho locuras en realidad en su afán de promover esta tecnología, ¿no? Aunque ahora ya están más, entonces ya no hacen tantas locuras como hace unos años, sobre todo los españoles, ¿no? Ya. Entonces, si cliqueamos acá, nos dice fotovoltaico. Vemos que acá el desarrollador pues ha trabajado, a ver, vamos a ver si lo ha hecho así. Ya mejor está esta parte. En el nivel 2, ¿qué se tiene? Que ese es un sistema fijo, ¿no? Que tiene 5 grados de inclinación, lo cual en realidad técnicamente es cuestionable porque es muy poca inclinación y yo pregunto qué pasaría pues en época de invierno cuando se precipita la nieve. Esos paneles van a estar completamente cubiertos y va a ser un serio problema, ¿no? A no ser que tenga un sistema ya de limpieza eh, eh, cada cierto tiempo que haga que el sistema pueda estar operativo, ¿no? Porque si no es un problema. Ya. Me dice además que el azimut es 0 grados. Si es 0 grados, si estoy en el hemisferio norte, significa que el sistema mira hacia el sur. Cuando yo estoy en el hemisferio sur, el azimut debe ser 180, que significa que el sistema está mirando hacia el norte. Eso es lo que significa eso. Entonces acá aparece la energía eléctrica exportada a la red mes a mes. ¿Ah? Claro, considerando ya la capacidad del sistema, ¿no? Acá se trabaja con silicio policristalino, ya no monocristalino. Tiene una eficiencia de 11%. Acá aparece esta data del fabricante, Solaris y ACE. Se va a relevar esta data. Acá sí hay un factor, a ver, no, factor de ajuste de célula bifacial es cero, o sea, no son paneles bifaciales. Y un factor de pérdida se considera 5%. La eficiencia del inversor, acá incluye el 90%, lo cual es una eficiencia en realidad baja, ¿no? Para un inversor, pero es lo que ponen acá. Por ejemplo, la capacidad de los inversores, yo les decía que debía ser menor, eh, acá están las mismas unidades en kilowatt, ¿no? Kilowatt. Entonces debía ser menor que la capacidad de los paneles, ¿no? Entonces la capacidad de los paneles está en 1000, la capacidad del inversor está en el 80. Entonces el factor de planta, considerando unas pérdidas en el inversor del 5%, el factor de planta es 9,4, que es un valor bastante bajo, ¿no? Un valor bastante bajo. Yo creo que este proyecto recibe tanto subsidio porque si no recibiera tantos subsidios seguramente
no se hubiera podido instalar, ¿no? Porque la eficiencia que se considera es bastante baja, ¿no? Entonces acá aparece el valor, cuánta energía eléctrica es exportada a la red, cuántos ingresos recibe anualmente. Si vamos acá al análisis financiero, vemos que esta, pese a la enorme tarifa que tiene, su periodo de recuperación es es 4 años y algo, ¿no? Básicamente ligado a que el factor de planta es muy bajo y eso asociado pues al recurso solar por un lado y a ver, ¿y a qué más? Yo diría que lo más importante, ¿no? Y la baja eficiencia que tiene sus inversores, ¿no? Una pérdida bastante considerable de 10%, ¿no? Bastante alta. ¿Preguntas? ¿Se dan cuenta que con esta herramienta fácilmente podemos evaluar si un proyecto fotovoltaico en cualquier lugar del mundo tiene sentido o no tiene sentido? O sea, puede ser rentable o no? Porque de esta base de datos mm, vemos que tenemos múltiples lugares donde podemos escoger, ¿no? La instalación. Claro que en el hemisferio norte hay mayor cantidad de estaciones meteorológicas que en el hemisferio sur, eso también es cierto, ¿no? O sea, ellos tienen ventaja. Eh, que la herramienta, resumiendo, nos da buena información para hallar los parámetros técnicos, como hemos visto acá, cuando se cliquean sobre alguno de estos parámetros, la herramienta nos da valores referenciales, que nos da buena data en cuanto a costos de inversión, costos de operación y mantenimiento, que nos da buena data en cuanto a catálogos de equipos, de fabricantes y modelos para diferentes tecnologías, que nos incluye un análisis de costo que puede ser de menos detallado a más detallado dependiendo del nivel de información que yo tenga, que hace un análisis de reducción de emisiones en el cual, ojo, se considera el factor de emisión de cada sistema. Y como les explicaba, el factor de emisión de cada sistema está en función al tipo de centrales que están conectadas al sistema, ¿ya? Y al tipo de energético que utilizan estas centrales. Nuevamente, ¿no? Si yo tengo una mayor participación de centrales térmicas, el factor de emisión va a ser alto. Si tengo una mayor participación de centrales hidroeléctricas o renovables, el factor de emisión va a ser bajo, ¿ya? El Red Screen tiene una base de datos de factores de emisión de muchos países, incluido Perú, pero de hace algunos años, ¿ya? O sea, es como un valor de partida que uno puede considerar. El análisis financiero también se puede hacer desde el más simple al más complejo, ¿no? Y es bastante amigable, ¿no? Yo les sugiero que lo revisen con un poco de detalle. Y lo interesante es que fácilmente nos va a indicar eh, qué tan rentable es el proyecto que nosotros inicialmente queremos desarrollar, ¿no? El análisis de riesgo también ya lo hemos visto, ¿no? Y yo puedo escoger las variables más relevantes del proyecto, las selecciono y
le doy un rango de variación y de acuerdo a ese rango de variación aprecio ante una variación más o menos del proyecto, de esta variable, perdón, cómo se afectan los indicadores de rentabilidad del proyecto. Entonces, eso se recomienda porque, bueno, el sector siempre es dinámico, entonces pueden haber cambios que afecten sensiblemente la rentabilidad de un proyecto y es mejor analizarlo previamente para ver qué tan sólido es el proyecto que estamos analizando, ¿no? Después hemos visto acá, resumiendo, la base de datos de proyectos que tienen, en el cual se incluyen tanto los de factibilidad, rendimiento, y el que incluye todos los tópicos, que es todos. Vemos que los casos están acá descritos en donde aparece en el lado izquierdo resaltado con el color celeste, ¿no? Y que en algunos casos, como les había comentado, ustedes lo pueden considerar trabajar con proyectos similares al que les interese, lo cargan, lo ajustan y después lo graban, ¿no? O lo capturan, ¿no? De eso se trata. Ahora, si ustedes quieren analizar proyectos estos proyectos solares con mayor nivel de detalle, me pueden enviar un correo y yo les puedo recomendar algunas herramientas, ¿no? Una de las herramientas que al menos yo utilizo más es esta herramienta, el software, el System Advisor Model, ¿no? El SAM, ¿no? Con el SAM se pueden modelar proyectos fotovoltaicos eh, que incluyan eh, que incluyen varios aspectos, que incluye determinar la configuración de la planta solar, o sea, cuántas filas de paneles, cuántos paneles por fila, por ejemplo, que incluyen la determinación de qué inversores vamos a necesitar, cuántos inversores, ¿no? Que incluyen el análisis de sombras, por ejemplo, y que hace un análisis más detallado de la parte de los costos de inversión y los costos de operación. Además de los sistemas fotovoltaicos tradicionales, como los que les muestro aquí, ¿no? También incluye sistemas fotovoltaicos con almacenamiento, ¿no? Entonces, en la que no solamente se tienen paneles conectados a la red, ¿ah? Sino también se tienen conjunto de baterías, ¿no? ¿Ya? Eso, además, se puede sumar que también te puede analizar el uso de concentradores solares, ¿no? O sea, plantas de generación eléctrica que usan el recurso solar, pero bajo el efecto fototérmico, no fotovoltaico. Entonces, acá se pueden evaluar una serie de centrales, ¿no? Como se aprecian aquí, ¿no? Incluso ahora ya con la evolución de la tecnología, eh, también incluye el análisis de centrales en las cuales no solamente se tienen eh,
sistemas fotovoltaicos, se tienen sistemas de almacenamiento con baterías, sino también se tienen celdas de combustible. Ya, ese es otro análisis. En eso no está centrado el curso, ya, pero yo se los muestro porque de pronto a algunos de ustedes les interesa profundizar, ¿no? Entonces yo les puedo recomendar este tipo de herramientas, ¿no? Eso, eh, esta es la más completa en cuanto a que analiza tecnologías que no se suelen mostrar en los softwares comerciales. Y por ejemplo, este SAM es un software libre que no requiere licencia y está desarrollado por el Departamento de Energía de Estados Unidos y se actualiza 2 o 3 veces al año. Entonces, yo sí se las recomiendo. Si alguno de ustedes quiere profundizar, o sea, quiere investigar un poco, el SAM es una herramienta excelente, ¿no? Y si alguno de ustedes quiere hacer diseño de sistemas fotovoltaicos, que incluye análisis más profundo del que hemos hecho, pues yo les puedo recomendar el PVSys, que es una buena herramienta, ¿no? Que se puede analizar sistemas conectados a la red, sistemas independientes, sistemas de bombeo solar, por ejemplo, bombas solares, ¿no? Que es muy completo también. Incluye análisis de sombras. eh, También les puedo recomendar esta otra herramienta que es muy buena, que la vengo usando hace poco tiempo, que es el Pivisol, ¿no? Pivisol es una súper herramienta. Mm. Hay una versión que ha salido ahora último, entonces me pide si lo quiero actualizar. Entonces, este Pivisol Premium es una muy buena herramienta, ¿no? Ujú. Y acá uno puede configurar un poco eh, el sistema, ¿no? Y añadirle pues todos los aspectos, pues, añadirle pues los inversores, el cableado, la configuración de la planta en sí, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero eso son herramientas de diseño. ¿Ya? ¿También es Si alguien software quiere libre? información, me avisa. ¿También es software libre o requiere No, no, licencia? no. Los dos últimos, el PVSol y el PVC, son herramientas que cuestan, tienen un costo de una licencia. La única que es libre, completamente libre, yo te la recomiendo, es el SAM, el primero que les mostré, el System Advisor Model. Este sí es libre, no cuesta nada. Y es pero es útil para, si alguno de ustedes quiere investigar un poco y profundizar un poco más allá en los aspectos de diseño. No llega a ser tan buena como las otras herramientas comerciales que les acabo de mostrar, pero es muy útil, ¿no? Ya alumnos, entonces con esto completamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense, que les vaya muy bien. Profesor, gracias. Ah, cuídense. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias. Hasta Bueno. luego.